Muy bien, buenas noches. Nos encontramos el día de hoy, miércoles 11 de diciembre del año 2024. Son las 9:17 de la noche. Vamos a tratar el tema de termodinámica, para lo cual vamos a recordar a qué nos referimos con procesos isobáricos. En un proceso isobárico nos estamos refiriendo cuando la presión es constante, ¿no? La presión no cambia. En este caso tenemos una gráfica de la presión versus volumen, ¿no? En esta gráfica de presión versus volumen nos damos cuenta que en todo momento el volumen va aumentando, pero la presión permanece constante. Eh, el área debajo de esa gráfica me va a determinar el trabajo, que va a ser positivo, ¿no? Cuando estamos hablando de un incremento del volumen. Como dice ahí en su teoría, dice, en este proceso la presión se mantiene constante durante todo el proceso, ¿no? Isobárico, iso igual, ¿no? Isobárico siempre va a ser presión constante. Partimos de ahí. En los procesos isobáricos la presión no cambia. Su gráfica se refiere, ¿no?, a presión versus volumen. Es una recta horizontal y el área debajo de la recta representa el trabajo realizado. Obviamente que es una recta horizontal porque estamos hablando que la presión es constante. La presión no cambia. Eso significa, por ejemplo, que si yo tuviera un volumen de 2 litros y una presión de 10 atmósferas, conforme aumente el volumen, conforme aumenta el volumen, la presión va a seguir siendo lo mismo, no va a cambiar. Por eso que es una recta horizontal. Interpretando la gráfica que vemos ahí, interpretando esa gráfica, esa línea horizontal paralela al eje X, al eje del volumen, significa que la presión permanece igual conforme va aumentando el volumen, ¿no? La presión no cambia. El área debajo de esa gráfica nos va a representar el trabajo realizado. Pero esa misma gráfica, cuando digamos el volumen disminuye, si el volumen disminuye, el trabajo va a ser negativo. Si el volumen aumenta, el trabajo es positivo. Esa es la interpretación. Es decir, la presión se mantiene constante, pero el trabajo del gas conforme va aumentando el volumen será positivo en caso de que aumente el volumen y será negativo cuando disminuya el volumen. Ahí tenemos pues algunas indicaciones, dicen, ¿no? Si el gas se expande, el trabajo es positivo. Si el gas se comprime, el trabajo es negativo. Muy bien. La primera ley de la termodinámica son dos leyes principales, ¿no? La primera ley de la termodinámica dice que el calor es igual al trabajo más la variación de la energía interna, la cantidad de calor. El trabajo es igual al área debajo de esa gráfica, y el área de esa gráfica es un rectángulo, y el área de un rectángulo es multiplicar largo por ancho. Pero en este caso, pues el largo viene a ser esa variación de volumen y el ancho viene a ser la presión, ¿no? O sea, si yo multiplico la presión por la variación de volumen, voy a tener el trabajo. En pocas palabras, se hace de esa manera porque esa figura que se forma debajo de esa gráfica es un rectángulo, pues. Y por geometría sabemos que el área de un rectángulo es largo por ancho. Pero el largo coincide con la variación del volumen, volumen 1, volumen 2 o volumen inicial, volumen final. Y el ancho sería el valor que toma ese lado, que viene a ser el valor de P, ¿no?, que es la presión. Listo, ya tenemos ahí. Ahora, aparte del proceso isobárico, tenemos el proceso isocórico y el isotérmico, ¿no? Son tres. Eso también se ve en el estado gaseoso en química. En química también seguramente habrás visto eso. En el proceso isocórico, o su otro nombre isométrico, ahí se mantiene constante el volumen. Lo que no va a cambiar es el volumen. El volumen no cambia. Lo que sí cambia es la presión. En la gráfica de presión versus tiempo nos damos cuenta que
el volumen siempre es el mismo, pero la presión sí cambia. Tenemos una presión inicial y una presión final. Hay un incremento, hay una variación de la presión. Entonces, en ese proceso el volumen se mantiene constante y no se realiza trabajo, ya que no hay variación de volumen. Como no hay variación de volumen, como no hay cambio de volumen, no se realiza trabajo. Todo el calor recibido por el gas se emplea exclusivamente para aumentar su energía interna U. Entonces, no se realiza trabajo, por lo tanto el trabajo es igual a cero, trabajo nulo, y el calor es igual a la energía interna, ¿no? Ya está. Y ahora por último tenemos el proceso isotérmico. Iso igual térmico viene de temperatura. Isotérmico, en este proceso la temperatura no cambia. La temperatura permanece igual, ¿no? O sea, en pocas palabras, la temperatura es constante, pues, ¿no? Como la temperatura no cambia, la variación de la energía interna, es igual a cero. ¿Por qué? Porque justamente esta energía interna lo que nos va a medir es el grado de agitación, ¿no? De agitación molecular. Por lo tanto, si la energía interna no cambia, entonces va a ser igual a cero. Y todo el calor recibido se convierte íntegramente en trabajo del gas. Tenemos ahí nuestra gráfica de presión versus volumen, ¿no? Sobrina, un favor, el micrófono escucho bastante bulla. Ahora sí. Ahora sí, me está desconcentrando porque escuchaba una bulla ensordecedor. Ya, cuando quieras hacer, use la palabra normal, ¿no? Me preguntas. Cualquier cosita, estamos acá para ayudar. Ya, ahora, en esa gráfica tenemos la presión y volumen. Y esa curva que tú ves ahí es la isoterma, ¿no? Isoterma. O sea que acá la temperatura permanece constante. Aumenta el volumen, ¿no? La presión cambia, como puedes ver ahí, ¿no? La presión está cambiando, pero la temperatura es la que permanece constante. Por eso se llama isotérmico, pues repito. Iso, el prefijo iso es igual, térmico viene de temperatura. Isotérmico, temperatura constante, ¿no? Igual a temperatura constante. Entonces se cumple que el trabajo debajo de la gráfica es esa figura sombreada, ¿no? Va a ser igual al área de esa figura sombreada. Y ese trabajo es igual al número de moles, la constante universal de los gases ideales, la temperatura constante en Kelvin y multiplicado por el logaritmo, ¿no? Logaritmo neperiano. ¿Ya está? Entonces, la primera ley de la termodinámica dice que el calor es igual al trabajo más la variación de la energía interna. Pero como la temperatura es constante, esa variación de la energía interna es igual a cero, por lo tanto, ese calor va a ser igual al trabajo. Listo. Entonces ya tenemos un repaso, ¿no? De lo que viene a ser esto de los procesos especiales. Pero en la termodinámica estudia las transformaciones de la energía interna. La energía interna se representa con la letra U en energía mecánica y viceversa, ¿no? Usando como sustancia de trabajo un gas ideal. Para poder hacer este análisis se considera un gas ideal. Ahora, el estado termodinámico es aquella situación física que presenta un gas, ¿no? Definida por sus propiedades termodinámicas. ¿Como cuál propiedades termodinámicas? Como la presión, el volumen y la temperatura. Además, se cumple el estado termodinámico que la presión multiplicado por el volumen y dividido entre la temperatura debe ser constante. Ya, debe ser constante. ¿Qué más tenemos por acá?
Proceso adiabático, dice ahí. Es aquel proceso en el cual, dice la sustancia de trabajo, no gana ni pierde calor. Cantidad de calor igual a cero. Podemos evitar, dice, el flujo de calor rodeando al sistema con un material térmicamente aislante o realizando el proceso con tal rapidez que no haya tiempo para un flujo de calor apreciable. La gráfica es una curva con una pendiente mayor que la curva de la isotérmica. ¿No? Se parece un poco, ¿no?, a la curva de la isotérmica. Un poco no, se parece, pero la pendiente es mayor. ¿Qué cosa es la pendiente? La pendiente viene a ser el ángulo de inclinación, ¿no?, con respecto de la línea horizontal. Entonces está un poco más parada, ¿no?, más pronunciada. Entonces aquí se va a cumplir que el trabajo, ¿no?, es igual a esta expresión matemática. Y de la primera ley de la termodinámica tenemos que ese calor va a ser igual al trabajo más la variación de la energía interna. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el proceso adiabático con el proceso isotérmico? Que en el proceso isotérmico la temperatura permanece constante y como la temperatura no cambia, entonces la variación de la energía interna es igual a cero y todo el calor recibido se convierta íntegramente en trabajo. Todo ese calor se va a convertir en trabajo. Pero en el proceso adiabático, ¿qué diferencia tiene con el isotérmico? Es aquel proceso en el cual la sustancia de trabajo no gana, pero tampoco pierde calor. Q igual a cero. Podemos evitar, dice, el flujo de calor rodeando el sistema con un material térmicamente aislante o realizando el proceso con tal rapidez que no haya tiempo, dice, para un flujo de calor apreciable, ¿no? O sea, no hay transferencia de calor aquí. La gráfica es una curva con una pendiente mayor que la curva isotérmica. Ya está. A ver, vamos a analizar los ejercicios que te han propuesto, ¿no?, en clase. Para ello vamos a hacer un recorte aquí. A ver. A ver, sobrina. En ese ejercicio te dice, en el diagrama de presión versus volumen, se muestra el proceso de A hacia B. Es un proceso de expansión de un gas ideal. Hallar el trabajo realizado. Bien. Ahí, si tú te das cuenta, del punto A al punto B, se está formando un rectángulo. Y como tú sabes de geometría, el área del rectángulo es largo por ancho. Largo por ancho. Lo que se ha tratado de identificar primero es cuánto es el largo y cuánto es el ancho. De 0,2 a 0,5 metros cúbicos de volumen, hay una variación de 0,3. ¿Cómo sale ese 0,3? Restando 0,5 menos 0,2, 0,3. Y ahora, en caso del ancho, bueno, el origen de coordenadas es 0. Y de 0 a 1200, 1200, pues, ¿no? 1200. Por lo tanto, dice a nosotros, nos piden ayer el trabajo realizado del gas. Es el área, ¿no es cierto? El área debajo de la gráfica. ¿A qué gráfica me refiero cuando yo hablo de gráfica? ¿A qué gráfica me refiero? Acá la manito, mira la manito, ¿ve? De A hacia B. De A hacia B. Esa manito de ahí, que está señalando la manito, esa gráfica me está indicando que la presión no cambia, la presión es la misma. ¿Por qué? A ver, analicemos. Cuando tenía un volumen de 0,2 metros cúbicos, o sea, menos de un metro cúbico, la quinta parte de un metro cúbico, ¿cuánto era su presión? 1200. ¿Cómo hallo la presión ahí? Proyectando hacia la gráfica. Y cuando tenía un volumen de 0,5 metros cúbicos, si yo proyecto hacia esa gráfica, esa proyección es una proyección ortogonal, ¿no? Al momento que yo proyecto, o sea, hago que este punto vaya recto y se conecte con la gráfica que es AB,
Entonces yo me di cuenta ahí que todos los puntos que yo pueda tomar, la presión se mantiene inalterable, sigue siendo 1200, no cambia para nada, no cambia. Por eso que se forma un rectángulo ahí, de 0,2, 0,1, 0,3, 0,4, 0,5, todos esos valores decimales que están presentes aquí en este ejercicio, todos ellos tienen un punto correspondiente a esa gráfica AB, que es trazándole una línea perpendicular a dicha gráfica. Y en todos esos puntos nos percatamos que el valor es constante, ¿no?, de la presión. La presión que está en Newton por metro cuadrado es constante y vale pues 1200. Ya está, entonces el área de la gráfica va a ser igual al trabajo. Lo único que tengo que hacer es calcular con un poco de geometría. Sería entonces 1200, que es el largo, y el ancho 0,3. 0,3 es 3 entre 10. Se cancela un 0 con un 0 y me queda 120 por 3. Y 120 por 3 sería 3600. Perdón, ¿qué estoy hablando? Sería 360, ¿no? 360 joules. Positivo porque es una expansión. El volumen está aumentando, se está expandiendo, no puede ser negativo. También hay trabajo negativo, por supuesto, cuando se está comprimiendo, por ejemplo. Un inflador, imagínate un inflador, ¿no? En el inflador expandes el gas primero y también lo comprimes, ¿no? Y así. Entonces, esto es lo que respecta. El trabajo tiene unidad de joules, ¿no? Y nos hemos podido interpretar a la gráfica, y el área debajo de esa gráfica es justamente ese trabajo pedido. ¿Qué tal, sobrina? ¿Se entendió? Entonces ese trabajo es positivo, ¿eh? Ese trabajo es positivo. Podemos hacer un refuerzo aquí, por ejemplo. Podemos hacer acá otro ejercicio parecido, ¿no? O trabajo parecido acá, pero ya un poquito diferente. Podría ser así, mira. Podemos hacer aquí. A ver, un momentito. A ver, mira. Ahí tengo el eje de las abscisas. Ya, y podemos hacer, por ejemplo, la gráfica así. Las proyecciones, ahí están, las proyecciones para ambos casos. Esta es la presión. ¿Dónde está? ¿Ya está compartiendo pantalla? ¿Cómo? ¿Está compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿Que no le he compartido? Es que no veo. Ah, pero me hubieras avisado, pues, hija. A ver, hoy voy a compartir. Ah, me olvidé de compartir la pantalla. Ah, ya, no importa. No te preocupes que como lo he grabado, o lo estoy grabando, ahí lo vas a... No, pero igual entendí porque estaba con mi libro. Ya, pero acá voy a hacer otro ejemplo, mira. Otro ejemplo para reforzar esa parte. Ya, ahora sí se ve, ¿no? Sí. Ya, voy a reforzar con otro ejemplo. Ya, mira, ahí tengo la presión en Newton por metro cuadrado y acá tengo volumen en metros cúbicos. Ya, acá tengo una gráfica que me doy cuenta que la presión es constante. Vamos a poner acá 2000. 2000 de presión. Ya. Es un ejemplo parecido al otro. Ya está, 2000. Este es el origen de coordenadas, obviamente que en este punto es 0,0, ¿no? 0. Acá vamos a ponerle, a ver, 0,5 y acá 0,9.
Ya está. Bien, notamos en ese caso que esa gráfica de color rojo me está indicando que conforme va aumentando el volumen va aumentando 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, etc. De 0,5 a 0,9 el volumen ha aumentado. Ha habido una variación del volumen. Entonces hay más volumen aquí. Entonces está habiendo un proceso de expansión, ¿no?, del gas. El gas se está expandiendo. Así. Y como hay una expansión del gas, pues el área debajo de esa gráfica me va a determinar el trabajo, ¿no? El trabajo del gas va a ser el área de esa gráfica. Pero como es una expansión, ese trabajo va a ser positivo. Listo, el área de esa gráfica. Observo que esa gráfica es un rectángulo, ¿no? Esa gráfica es un rectángulo. Y lo que vamos a hacer es hallar el área del rectángulo. Según tenemos entendido que el área de esa figura, de esa línea roja, esa área viene a ser igual al trabajo, ¿no? Al trabajo del gas. Pero ese trabajo lo podemos calcular. De 0,5 a 0,9 hay un incremento de 0,4. Y de 0 a 2000, pues hay 2000. Entonces el trabajo, el área, ¿cómo sería? El área sería largo por ancho. O sea, 2000 por este lado, que valdría 0,4. Pero 0,4 es 4 sobre 10, ¿no? (0,4) es 4 entre 10. Se cancela un 0 con un 0. Por lo tanto, el trabajo sería 4 por 200, 800, ¿no? 800 joules, ¿no? Ese es un ejemplo que he puesto. Si te viene de esa manera, ya sabes cómo afrontar, ¿no? Cómo hacerlo. Ya está. Entonces estamos viendo ahorita en procesos isobáricos, ¿no? Un proceso es isobárico cuando la presión permanece constante, ¿no? Y esa presión no va a cambiar. Sí. Muy bien, preguntas, dudas, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo bien. Ya, vamos a ver otro ejercicio de tu guía. Veamos los ejercicios, a ver. No, este no. Este acá, a ver, la número 2. Vamos a ver. Ya, este es un problema de interpretación. En la pregunta 2 dice, ¿en cuál de los siguientes procesos el trabajo es negativo? Bueno, el trabajo será negativo cuando es un proceso de compresión. ¿Y cuando yo me doy cuenta que se está comprimiendo algo? Cuando la presión disminuye, pues. Si hay una disminución de la presión, ahí te vas a dar cuenta que se está comprimiendo, y en caso de que se comprima, el trabajo es negativo. A ver, veamos la primera figura, ¿no? La primera figura, voy a agrandar. En esta primera figura observo lo siguiente, que la presión era alta
y luego de cierto instante esa presión disminuye, baja. Tenía una alta presión, ahora tiene una baja presión. Decimos que en este caso la presión ha disminuido pero el volumen ha aumentado, ¿no? Cuando decíamos que el trabajo es negativo, el trabajo es negativo, vamos a revisar nuevamente, el trabajo es negativo cuando existe una compresión, ¿no? Cuando el gas se comprime, cuando el gas disminuye su volumen, ahí será. Entonces me están diciendo a mí cuál de los siguientes procesos el trabajo es negativo. La última, a ver, la última, eso no es un trabajo negativo, primero porque la presión es constante y segundo porque observo que el volumen está yendo de menor a mayor, o sea, está habiendo una expansión, se está expandiendo. Por lo tanto, acá no hay trabajo negativo, hay trabajo positivo. Positivo sería. Negativo no, positivo. Pero en la primera observo que tenía una presión alta, luego una presión baja, pero el volumen aumentó. En la primera el volumen aumentó, ¿no? Hay un aumento de volumen. Y en la central, en la del medio me estoy dando cuenta que la presión era alta, ahora va a ser baja. Y segundo, en esa gráfica observo también que el volumen disminuye, ¿no? El volumen está disminuyendo, o sea, se está comprimiendo. Para que el volumen disminuya es porque está habiendo una compresión. Entonces ahí va a ser el trabajo negativo, ¿no? El trabajo va a ser negativo en el caso central. En el caso del medio, por eso dice solo B, ¿no? Solo B. Porque si fuera la primera, ¿por qué no sería la primera correcta? Porque en la primera el volumen no está disminuyendo, el volumen está aumentando. Tú dirás, no entiendo nada. Mira, proyecta acá, proyéctalo. Para cierto instante, ahí está. Esta es la proyección que yo te digo. Aquí observamos lo siguiente. Que la velocidad inicial y la velocidad final. Perdón, volumen inicial y volumen final. Volumen inicial, volumen final. Mira, el volumen está aumentando. Ese volumen está aumentando, no está disminuyendo. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros percatarnos, ¿no? Percatarnos que hay un aumento del volumen. ¿Y cuándo vamos a ver lo contrario? Nosotros, cuando el volumen disminuya, en caso que el volumen disminuye, ahí recién, ¿no? En caso de una compresión, ahí se hará el trabajo negativo. En ese caso. Entonces acá vamos a hablar de un volumen inicial y acá un volumen final. Volumen inicial, volumen final. El único caso donde el volumen disminuye es en la del medio, ¿no? Porque en la primera y la última el volumen está aumentando, ¿no? En cambio, en el otro lado está disminuyendo. ¿Está bien?
Estamos valiéndonos de acá de esto, por si acaso. Sí, sí. ¿Ves? Estamos valiendo de esto, ¿no? Ah, De este tema. Por acá está. sí, verdad. Listo. Vamos a la siguiente parte. Ya. La tercera. Ya, vamos con el problema 3. Problema 3. La pregunta 3 dice lo siguiente. Vamos a agrandarlo acá. En el proceso mostrado, calcular el trabajo realizado por el gas. Ya, mira, observa lo siguiente. En esa figura ya no hablamos de presión constante. La presión está medida en pascal y el volumen en metro cúbico. ¿Por qué no hablamos de presión constante? Porque, vamos a darle valores acá a los extremos. Vamos a darle acá un valor, un punto A, y aquí un punto B. En el punto A, ¿cuál viene a ser el valor de la presión? La proyección. Tú proyectas de manera horizontal, ¿no? Voy a traer la manito un ratito para señalar. Ya. Mira, este es el punto A. Y donde va siguiendo la manito, esas líneas punteadas caen de manera perpendicular al eje vertical, donde está la presión. Donde cae de manera perpendicular significa que esto es 90, ¿no? Significa que aquí es 90. No está cayendo de cualquier manera. Ahí es 90. Acá también. No es de cualquier manera. Entonces, si yo proyecto el punto A, en el eje del vertical, donde está la presión, observo que cae en 400. Cae en 400 pascal. Y miren el punto B. Cuando tú proyectas el punto B al eje de la presión, cae en 900. Entonces ahí nomás nos damos cuenta que en ese caso pues no hablamos de presión constante porque la presión está variando, ¿no? Era 400 en el punto A, en el punto B es 900. Pero ¿qué pasa con el volumen? Conforme la presión está aumentando, ¿no? El volumen, ¿qué pasa con el volumen? Era 1,2 metros cúbicos en el punto A. En el punto B, ¿cuánto es el volumen? Proyecta al eje horizontal, al eje del volumen. En el punto A es 1,2, en el punto B es 0,4. Entonces me doy cuenta que de 1,2 ha disminuido a 0,4. ¿En cuánto varió? En 0,8. Yo veo que esa gráfica lo que está haciendo es que al aumentar la presión, el volumen disminuye. Es algo parecido como el inflador, ¿no? Un inflador, tú mismo has visto. En esos infladores tiene un cilindro y cada vez que tú subes, ¿no? Eso pues, ¿no? Para jalar ese del inflador, esa parte, ese mecanismo, y luego
lo empujas con fuerza hacia abajo para poder inflar, ¿no? La llanta, la pelota, qué sé yo. Entonces nos damos cuenta que el volumen disminuye justamente, esa disminución se debe a la presión que lo estamos ejerciendo nosotros, ¿no? Y mira, la presión del punto A al punto B, la presión aumentó. Ha aumentado de 400 a 900, ¿no? ¿Y qué pasó con el volumen? El volumen no aumenta. El volumen, por el contrario, de 1,2 ha disminuido a 0,4, ¿no? Y esa variación es 0,8. Ya está. Esta figura ya no es un rectángulo, pues, ¿no? Obviamente esa figura ya no es un rectángulo, ¿ya? Esa figura es un trapecio rectángulo. Trapecio rectángulo. A ver, de 0 a 900, habría por acá 900, ¿no? De 0 a 900, 900. Pero acá donde está la manito, yo podría hallar esta altura, ¿no? O este segmento, o esta distancia lo podría hallar. Ahora, esta distancia pequeña vale 400. Y de 0 a 900, 900, bueno, ok, 900. Ahora, ¿por qué le he dado esos valores? Porque ahí se está formando un trapecio, ¿no? Y el área de un trapecio es base mayor más la base menor dividido entre 2 multiplicado por la altura. Entonces, ese trabajo, como es de compresión, se está comprimiendo el gas, va a ser un trabajo negativo. Y si fuera de expansión, positivo. ¿Y cómo me doy cuenta que se está comprimiendo? Observa la gráfica. En el punto A tenía un valor de 1,2. En el punto B ya tiene 0,4. ¿Ves? Entonces acá lo que tenemos es un trapecio, ¿no? Igualito, igualito. El área debajo de la gráfica. ¿Cuál gráfica? Esta que está señalando la manita. Eso va a ser trabajo negativo y se calcula como la base mayor en un trapecio, la base mayor que es 900, la base menor que es 400, dividido entre 2 y multiplicado por la altura. Pero esta altura es 0,8. Base mayor más la base menor entre 2 multiplicado por la altura, ¿no? La altura es 0,8. Bueno, acá salió 1300. Ya está. Bueno, operando ahí, haciendo las operaciones respectivas, va a salir pues que el trabajo es menos 52, ¿no? Menos 52, 500, perdón, menos 520, ¿no? 520 joules. ¿Por qué ese trabajo negativo? Porque el volumen está disminuyendo. El volumen está cambiando, por eso hace trabajo negativo. Está menos 520 joules. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿La física qué dice? La física interpreta esta gráfica, la asocia en el eje de las ordenadas la presión en unidad de Pascal y en el eje de las abscisas el volumen. Ya hemos aprendido que el área debajo de la gráfica para cualquier problema nos va a determinar en este caso el trabajo del gas, ¿no? Pero si la presión no es constante como ese caso, hablamos de una presión variable, entonces cada vez que el volumen disminuya, porque se le está ejerciendo una presión, entonces ese trabajo va a ser negativo, ¿no? Negativo. Por el contrario,
¿no? Si el volumen aumenta, entonces pues el trabajo será positivo, ¿no? Listo, más preguntas, preguntas. No, no, está bien. Ya, a ver, vamos a hacer otro ejercicio. Ya. El problema 4 dice lo siguiente. El volumen de un gas se expande, dice, de 0,4 metros cúbicos a 0,7 metros cúbicos. Ahí se ve la expansión. Se ve. Dice, ayer el trabajo realizado por el gas. Ya. Ahora, en la parte inicial tenía una presión de 500 pascal y un volumen de 0,4. 0,4 metros cúbicos. Conforme pase el tiempo, va a llegar a una parte B donde el... No, voy a ponerle mejor ya, voy a ponerle. Acá le voy a llamar A. Ahí ve. Entonces en el punto A, interpretando en el punto A, en el punto A la presión es 500 pascal y el volumen es 0,4 metros cúbicos, ¿no? De ahí, parte de ahí. Y eso va subiendo hasta llegar al punto B. En el punto B la presión es 900 pascal y el volumen es 0,7 metros cúbicos. Bueno, se forma una gráfica AB. Esa gráfica AB claramente se ve que la presión no es constante, porque en el punto A la presión es 500, la proyección, no te olvides de la proyección, y en el punto B la presión es 900. 900. Y observa acá, mira la expansión. En el punto A el volumen es 0,4 y en el punto B el volumen es 0,7. Entonces yo me doy cuenta que hay un aumento de volumen, ¿no? Ha aumentado el volumen de 0,4 a 0,7 metros cúbicos. Entonces, el trabajo realizado por el gas sería, pues, obviamente positivo. 500 viene a ser el papel de la base menor. Ahí se forma un trapecio, ¿no? 500 es la base menor y la base mayor es 900. Entonces ya, la base menor vale 500, la base mayor vale 900, se divide entre 2 por la altura que es 0,3. 0,3. Ahí lo que está haciendo pues reemplazar, ¿no? 500 más 900 es 1400, entre 2, 700. Por 0,3 es 3 décimas, 70, ¿no? Pero queda ya.
¿Qué observamos ahí? Observamos que ¿qué observamos? Queda 70 por 3, ¿no? Claro, claro. Ahí es el área de la gráfica, del trapecio. La base mayor es 900, la base menor es 500, 1400 entre 2, 700. 700 por 0,3. 0,3 lo puedes poner como 3 entre 10, 3 entre 10, ¿no? O sea, tendrías así. Trabajo es igual a 700, quedó acá, por 0,3 es 3 entre 2. De ahí cancelamos No sé. los 0, ¿no? Cancelamos un 0 y nos queda 200. sería 3 por 70, ¿no? Sí. Sería 3 por 7, 21, 210. Sí, 210 euros. Esta sería la E. Y a ver, ¿cómo se teorema? La Pero, E. ¿qué estás haciendo? Preocúpate. Ahí está, con la letra E. Listo. Listo, hasta ahí te das. Ya, ¿dónde acaba la física? La física acaba pues donde habla de la presión. La presión es la fuerza sobre área. El volumen viene a ser una superficie, un espacio, ¿no? Pero el resto ya es geometría, ¿no? La física dice que cuando estamos hablando de un proceso de expansión, o sea, el volumen crece, el volumen es mayor, el volumen aumenta. Entonces, el área va a ser un trabajo negativo, ¿no? Pero cuando es un proceso de compresión, donde el volumen disminuye, será un trabajo negativo, ¿no? Nada más. Así de fácil. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Imagínate que estás dando el examen y tienes dudas. ¿Cuál sería tu duda? A ver, si estuvieras dando un examen y necesitas preguntarle a un profe. Triángulo recto, claro. No, creo que no hay. No, no. A ver, vamos a ir con otro entonces. Seguimos con... Ya pasó una hora. a ver. Hemos empezado 9. Sí, ya pasó una hora ya. Ah, ya, es que mi mamá dice que solo una hora. Ah, ya. Listo, sobrina. Entonces ahí nos quedamos.